Buenos días. Vamos a empezar con la quinta semana de trabajo dentro de las mismas culturas clásicas. Dentro de estas culturas clásicas nos vamos a dedicar exclusivamente a la cultura romana. En pantalla tienen un mapa que les señala la máxima extensión a la que alcanzó ese imperio romano, más o menos entre los siglos 8 al 4 o 5 después de Cristo. Los romanos pudieron abarcar este territorio y defenderlo de algunos de sus enemigos hasta después perderlo en manos de los diversos pueblos bárbaros que son los que van a entrar en acción en este territorio después del siglo 4 y 5. Como ven, esto abarca la mayor parte del territorio europeo, de parte del Asia Menor, algunos de cuyos asentamientos nosotros hemos visto, y todo el norte de África, incluyendo todo el territorio de Egipto. Es decir, que en este vasto territorio tienen desde desiertos, planicies, llanuras, cadenas montañosas de menor o mayor altitud, zona de lagos, ríos, etc. Y todas estas situaciones geográficas proporcionaron al Imperio Romano una diversidad importante de materiales que utilizaron en la arquitectura, pero que además técnicamente desarrollaron también las condiciones que les permitían trasladar todos esos materiales hasta la capital romana. En sí, el territorio, como se ve también en el gráfico, se organiza en torno al mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo es este mar central que los romanos llegaron a denominar Mare Nostrum, es decir, mar nuestro, mar de romanos. Y a través de ese mar Mediterráneo, ellos vincularon no solo ciudades a través de vías terrestres, sino a través de vías marítimas. Desarrollaron entonces sistemas de comunicación que abarcaban esas dos posibilidades de traslados y así pudieron acercar cualquier tipo de material constructivo hasta la propia capital romana. La historia de los romanos se divide, a diferencia de las otras que hemos visto, de acuerdo a su forma de gobierno. Así vamos a revisar un periodo de monarquía, un periodo de república y otro periodo de imperio. ¿Por qué es tan importante la política para los romanos? Van a ver en la bibliografía que algunos dicen que los romanos eran animales políticos, porque esa pasión, ese interés por la política, por establecer los procesos en los que el hombre puede vivir en sociedad y después controlar la ciudad y el territorio, es uno de los legados más importantes que nos deja la civilización romana. Este primer periodo, que es la monarquía entre el 753 a.C. y el 509 a.C., se inicia cuando un grupo de tribus denominadas los latinos, porque se van a conformar o se van a sentar en el territorio del Lacio, de ahí su nombre de latinos y también el nombre del idioma que van a hablar, en latín, la otra gran contribución de esta cultura a la historia universal. Van a elegir un sitio casi en la desembocadura del río Tíber, rodeado de 7 colinas y un valle, además del propio río, una posición estratégica en la cual comenzar a asentar su ciudad. Y esa ciudad se llamó Roma, fundada hacia el 753, como dije, antes de Cristo. Exactamente un 21 de abril, es decir, que Roma está festejando años en este mes de abril. Estos latinos que se habían asentado en esta zona central de la península ibérica se dieron a sí mismos una forma de gobierno monárquico y las tribus o los gens, es decir, las familias que los componían, son la base del futuro de esa sociedad. Sociedad que los reconoció como los padres, es decir, los patricios, la clase noble de esta Roma monárquica, después republicana y finalmente imperial. Un pueblo que estaba ubicado más hacia el norte, los etruscos, que tenían una civilización más desarrollada, en particular en cuanto a la arquitectura, que es lo que nosotros estamos buscando,
finalmente avanzaron hacia el sur y conquistaron y ocuparon los territorios romanos. En esta época, los romanos formaron parte de esta monarquía y sus últimos reyes fueron etruscos. Cercanos al año 509 aproximadamente, los latinos decidieron que no querían quedarse bajo esa dominación monárquica y en función de ese interés por el derecho a ser libres que este pueblo tenía y que marca también el inicio de otro de los grandes aportes que los romanos nos van a dar, que es el desarrollo del derecho de la gente, del derecho individual, se van a rebelar contra esa dominación etrusca y se van a separar. Y van a generar el siguiente periodo a partir de ahí, que es la República, al darse una forma de gobierno diferente. A partir de un Senado que los representaba a todos, o al menos a la clase alta, y de unos magistrados que ejecutaban lo que ese Senado decía. Eso va a dar paso a la República, que va a ser el siguiente periodo. Los romanos en esta primera etapa van a tener que defender sus territorios también de otros dos agentes dentro de este gran campo que es el Mediterráneo. En primera instancia, los griegos, cuyos asentamientos nosotros ya hemos visto en el sur de Italia al conformar la Magna Grecia que repasamos dentro de esa cultura. Y el otro agente de este campo es la ciudad de Cartago. Los cartagineses eran fenicios, es decir, era una cultura marítima y sobre todo comercial, y disputaba el poder comercial que Roma había empezado a desarrollar. Por eso van a sucederse una serie de guerras, en particular guerras que estos cartagineses tienen con los romanos, a veces también ayudados por los macedonios que se ubicaban para acá. Y eso genera que Roma comience a conformar un ejército y que ese ejército le permita después las sucesivas etapas de expansión. Cuando hablamos de la civilización romana, hablamos de una civilización ligada a una ciudad en principio, que es su ciudad capital, Roma. Como ven, la cultura se llama igual que la ciudad. Esta ciudad inicialmente tiene ese desarrollo que les mencioné en este espacio dominado por estas 7 colinas de las cuales la primera, la colina capitolina, y la segunda, la colina palatina, son las que van a tener los primeros asentamientos tanto de espacios religiosos como civiles, como los residenciales, y que se van a conformar en base a un agrupamiento relativamente simple que no va a tener mayores dificultades defensivas, por ejemplo. Sí, en la siguiente etapa van a comenzar un poco más las complejidades urbanas. El segundo periodo en la historia de Roma es el periodo de la República, que va desde el 509 a.C. hasta el 27 a.C. Posiblemente este periodo sea el más representativo de la historia romana, aunque políticamente hablando, aunque la mayor parte de la arquitectura que nosotros vamos a estudiar es una arquitectura que se construye durante la época imperial. Dejamos a Roma compitiendo por ese campo comercial que era el mar Mediterráneo frente a Cartago. Cartago le presenta una serie de batallas que obviamente terminan en guerras que son conocidas como guerras púnicas también porque punos eran denominados estos cartagineses. Guerras que también tienen como participantes a los habitantes de Macedonia, que compiten también por el control de los mares. Y finalmente Roma vence a los cartagineses y destruye absolutamente Cartago de raíz. Como siempre lo hacían los romanos, eliminaban toda aquella gente que se le oponía hacia el 146 a.C. Es decir, que a partir del siglo II a.C. ya Roma controla prácticamente todo el mar Mediterráneo. ¿Por qué? Porque ese ejército que ha logrado conformar para enfrentar estos primeros adversarios
le permite entender que ese es uno de los medios para controlar, para tener más poder, pero que es un ejército perfectamente organizado, como dije, perfectamente aceitado, muy jerarquizado, donde cada parte sabe exactamente lo que tiene que hacer y eso le permite llegar a cualquier lugar del territorio. Y ese territorio va cada vez más en expansión. Hacia el siglo I hay una primera gran expansión y después hay un total control de los contornos de ese mar Mediterráneo y de lo que es prácticamente toda la Europa actual, más el norte de África y parte del Asia Menor. Hacia este territorio es donde Roma quiere llevar su forma de vida, su hábitus, porque tanto la forma de gobierno elegida, es decir, la república, como el derecho de gentes que ha logrado establecer y compilar, es una forma de vida que le parece adecuado y que todos tienen que compartir. Por lo tanto, ese ejército avanza sobre el territorio, se apropia del territorio, lo controla, construye ciudades, construye caminos y lleva la forma de vivir, lleva el mismo hábitus que la Roma capital tenía a cualquiera de las ciudades que este ejército va construyendo a su paso. Dentro de este territorio que Roma logra controlar, hay que administrarlo y empiezan a dividirlo en provincias. Provincias también es un término que proviene del latín y que significa primero vencer, pro vincere. Primero vencer para después controlar y administrar. Y se administraba exactamente igual que se administraba la ciudad de Roma, pero todas las ciudades vinculaban jerárquicamente a Roma. Roma siempre tenía la suma de todo ese poder. Como siempre, esta expansión territorial llevó a la codicia de ese poder y sucesivamente los sistemas se fueron corrompiendo y en algún momento entendieron que la única forma de que se pudiera mantener el sistema era poniendo a su frente un agente que tuviera mucho poder. Y ese agente fue Julio César. Julio César era un patricio romano, es decir, tenía capital social. Había sido vencedor en la guerra contra los galos, es decir, contra los habitantes de Francia, de la actual Francia, y este general vencedor del ejército, además de otros territorios, tenía entonces un gran capital militar. Y tenía un capital político construido a través de estos enlaces entre familias y el poder que le daba el ejército. Julio César vuelve a Roma y para controlar estas guerras internas ingresa en la ciudad al mando del ejército, a la cabeza de su ejército. Uno de los hábitos que Roma había logrado impedir siempre para no relacionar el poder con la milicia. Y Julio César rompe ese hábito. Por eso es tan significativa la participación de este agente, porque empieza a romper todos los hábitos que los romanos tan conservadores y tradicionales habían impuesto. Julio César a partir de ese momento empieza a sumar poder, hasta que finalmente lo tiene todo. El Senado es nada más que un mero juguete en manos de César. Y oponiéndose a esta suma de poder de César, otra parte de los senadores decide asesinarlo. Y obviamente lo asesinan con más de 30 puñaladas. Esta parte de sangre es la que más le gusta a ustedes. ¿Por qué es importante eso? Porque al caer Julio César también cae la República. Solamente unos 12 o 13 años después, el que le sucede efectivamente, porque prueba de una serie de gobiernos como triunviratos que no funcionan, toma el poder su sobrino, Octavio Augusto. Y lo toma cuando el Senado lo reconoce como príncipe. Príncipe es una palabra que también viene del latín y quiere decir el primero entre los hombres. Por lo tanto, también tiene más poder que el Senado. Y el Senado sigue siendo una figura decorativa, mientras que Octavio se da a sí mismo el título de César.
toma el nombre del anterior por el poder que significaba y porque era la última parte representativa de la República, y en vez de denominarse rey, se denomina a sí mismo César. También a partir de ahí, el poder imperial pasa a ser un poder divino, es decir, tiene en su mano el poder de el Estado, el poder del ejército y el poder de la religión. Pero eso corresponde al siguiente periodo, a la República. Es importante entender que en esta época se consolida la idea de lo que es Roma. La Roma es republicana y la capital de esa Roma republicana sigue siendo Roma. Roma que empieza a tener a partir de este momento su primer anillo de murallas que consolida a uno de sus montes, el Capitolino, como el espacio religioso y al Palatino como el espacio de las residencias de los patricios, y al valle entre ellos como el espacio cívico donde se ubica el foro, pero también aparece el campo de entrenamiento del ejército, siempre dentro de estas o alrededor de estas 7 colinas de la Roma inicial. Todo lo que el Senado hace para gobernar todo el territorio, lo hace en nombre del Senado y Pueblo de Roma. Esas iniciales SPQR que se ven en todas las películas y que se ve continuamente en la ciudad de Roma, hace alusión al poder de la República que está concentrado en los representantes, en los ciudadanos que conforman el Senado. La República cae entonces hacia el 27 a.C. La última etapa de la historia de Roma es el imperio. Durante este periodo que va desde el 27 a.C. hasta la caída de Roma en el 476 después de Cristo, se da la última expansión del Imperio Romano hasta alcanzar su mayor extensión territorial. Dentro de este vasto imperio hay que destacar el accionar político de algunos emperadores, como es el caso de Trajano, Adriano y Marco Aurelio, por ejemplo, que actuaron durante lo que ellos denominaron Pax Romana o Paz Romana, que les permitió enriquecer y organizar mejor administrativamente este imperio, visitando incluso cada una de las regiones que los componían. La defensa de su frontera fue uno de los requisitos primordiales para este control territorial, que otra vez se basaba siempre en esta organización militar primero, a la que se le sucedía después la organización administrativa a imagen de Roma. De tal manera que este sistema legal que formularon los romanos llegó a ser un orden universal, un habitus universal. Aún así, dentro de este gran periodo de expansión, después existieron una serie de problemas, como lo era controlar todo el imperio. Y en vista de esa extensión, hubo algunos emperadores que empezaron a proponer soluciones e incluso intentaron reorganizarlo mejor. Ese fue el caso de Diocleciano, por ejemplo, ya después de Cristo, cuando hay otro agente que entra en el campo, que es la religión católica. Propone la división de este imperio en 4 partes, al mando de 2 emperadores y dos césares que compartían y se ayudaban para gobernar, cosa que no funcionó porque compartir el poder definitivamente no era de los romanos. Y posteriormente uno de sus sucesores, Constantino, decide que para poder controlarlo mejor, y sobre todo ante las presiones de los pueblos bárbaros que desde el norte y desde el sur insistían en presionar la frontera e ingresar en el campo que dominaban los romanos, prefiere dividir al imperio en 2 en el 395 después de Cristo y generar un imperio romano de Occidente con capital en Roma, que cada vez se empezaba a debilitar más justamente por la corrupción que había dentro de la ciudad,
resultado de largas prácticas de hábitos que se contraponían totalmente con ese espíritu romano, mientras que él funda, o mejor dicho refunda en la ubicación de Bizancio, una ciudad a la que denomina Constantinopla, es decir, ciudad de Constantino, capital a partir de ese momento del Imperio Romano de Oriente. Estas tribus bárbaras que entre los años 100 y 500 después de Cristo intentaron entrar dentro del territorio romano para poder ser parte de sus hábitos, que era su mayor interés, y obviamente tener también los beneficios que provenían de la práctica de estos hábitos, van a ser muchos en realidad. De entre ellos podemos mencionar los visigodos, los ostrogodos, los longobardos, etc. Pero en particular los hunos son los que van a llegar hacia el norte de la península balcánica que vimos en las otras culturas y van a lograr ingresar al territorio de la actual Italia, van a llegar hasta Roma y al mando de Atila van a saquear Roma en el 452 después de Cristo. Unos años después, en el 476, la ciudad cae totalmente en poder de los que ellos denominaban bárbaros y ahí termina el Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, sus hábitos van a sobrevivir en una ciudad que a partir de entonces va a estar gobernada, o sea, el poder que más va a tener el mando va a ser la Iglesia, la naciente Iglesia Católica, y en el caso del Imperio Bizantino va a sobrevivir otros 1000 años más y nosotros vamos a volver a revisar su arquitectura durante el Imperio Bizantino. En esta época la ciudad capital, Roma, va a construir su segunda línea de murallas. Esta era la primera, esta es la segunda, y sobre todo se van a destacar la construcción de todos aquellos espacios que servían para que el Estado demostrara el poder frente al ciudadano. Muy lejos de esta idea de república y del ciudadano como centro de toda esa gestión, ahora es el Estado el que muestra el poder, y esta arquitectura va a estar a escala del territorio que ustedes ven en el mapa, pero también a la idea que estos romanos tenían de su propia construcción del poder. Por eso tratar de jugar a entender el juego de poder de los romanos es posiblemente uno de los más interesantes. Al plantear el juego del poder romano, el campo principal va a tener que ser el campo político, pero un campo político que tiene como aliados, como partícipes necesarios, el campo social y el campo religioso. Inicialmente, toda la construcción parte del campo social nuevamente. Este campo social que está liderado por estas familias patricias que descienden de esos padres de la patria, de esos padres de toda la sociedad romana, y que en particular estos patricios construían su vida en torno a la familia, en torno a ese gens familiar, y lo construían en función de los valores que habían definido el perfil del ciudadano patricio republicano. Estas virtudes romanas en torno a las cuales el patricio construye su honor son, por ejemplo, la autoridad, la decisión, la gentileza, la dignidad, la tenacidad, la piedad, la responsabilidad, la igualdad, la clemencia, la moderación, el agradecimiento. Todo eso tenía que tener como virtud un romano para ser tal y para, en todo caso, a partir de ahí, participar de este campo político. El honor era fundamental para ese romano y la palabra que empeñaba era también prácticamente una ley. Esta virtud romana tiene una directa relación con su forma de entender el culto, con su forma de entender la religión. Los romanos tenían por un lado un culto que era doméstico y otro culto que era público. El culto doméstico estaba en torno a ciertos espíritus de la naturaleza, que son los que acompañan a los romanos durante el periodo monárquico inicial, y después a los dioses lares, a los dioses de su hogar.
a los dioses de su familia. Esto es particular también para el romano. Los antepasados, que son la base de la construcción de sus valores, toman parte de la vida doméstica en un altar que se coloca a la entrada de cada vivienda y son a ellos a los primeros que se les rinde culto. Mientras tanto, el gran panteón romano de dioses, que después ellos van mezclando con dioses griegos o incluso dioses persas, porque llega a ser un panteón bastante variado, el panteón romano de dioses, son los que representan en todo caso al Estado. Y este culto público está en manos de estos sacerdotes y agures que después vamos a ver participando en la fundación de las ciudades, en una relación mucho más directa. Ya no hay nada entre el romano y el dios. Es el romano directamente el que entra al templo y le pide tal cosa al dios, y si el dios se la da, bueno, tendrá recompensa, es decir, tendrán ofrenda, y si no, el romano intentará con otro dios. Es decir, hay una relación muy práctica, porque el romano en sí es una persona práctica, muy distinta a la del griego, que planteaba una problemática mucho más filosófica para vivir. En cambio, el romano está basado, su vida, prácticamente todo, en una cuestión práctica. Por eso, en este caso, estos dos componentes y cómo maneja el romano su relación con lo religioso y lo social es lo que le va a permitir después ingresar en el campo del juego del poder político, porque el juego del poder en el caso romano es netamente político. Inicialmente ese campo primero se defiende, la posición y los capitales se defienden a partir de virtudes. En el periodo de la República. En el último periodo del imperio, ya la virtud no es suficiente. Entonces ahí todo vale para poder alcanzar ese poder. Y ese todo vale está respaldado sobre todo por el ejército. El campo político está definido a partir de los agentes que pueden ejercer cargos. A partir de la República son los magistrados. Estos patricios que integran el Senado y que a su vez ejercen estos otros cargos directamente ejecutivos, como cónsules, pretores, censores, ediles, cuestores, tribunas, etc. En partes, lo que hoy llamaríamos poderes legislativos también, y poderes ejecutivos y poderes judiciales. Y también participan de la gran asamblea que eventualmente es consultada por ese Senado. En este campo entonces se mueven a partir de esos cargos, y esos cargos son los que les dan prestigio y poder en el juego. Al punto que muchas veces, y al final también del imperio, estos agentes que han llegado al poder y se transforman por su condición de patricios, emperadores, alcanzan a ser también primero semidioses y después dioses. Por ejemplo, Julio César después se transforma en un dios y hay un templo al divino Julio. Ese campo está acompañado desde el inicio por la monarquía, por el ejército, perdón. Primero porque el ejército es el apoyo de la república, no más importante que la república, sino el apoyo de la república, y no puede interferir porque tiene menor poder. Mientras que una vez que es necesario el ejército para controlar el territorio, al final del imperio, los que van a elegir el emperador son los propios soldados. No los soldados rasos, sino una élite de soldados que configuran la guardia pretoriana del emperador. Son los que tienen el mayor poder. Y en definitiva son los que ponen y sacan a los últimos emperadores. Por lo tanto, el ejército es un agente esencial en la última etapa del juego del poder romano. Y en el campo del pensamiento, como dijimos, los romanos son más bien prácticos, es decir, no están orientados hacia cuestiones de contemplación o de pensamientos en cuanto a filosofía, a entrar a plantear hipótesis y tratar de resolverlas, sino que esencialmente basan su desarrollo en el comercio y la técnica. En el comercio, porque los sistemas de rutas comerciales que han planteado
les permiten generar comercios internacionales. Mientras que en la técnica, a partir del arco de medio punto y a partir de un ejército que construye cuando no combate, es decir, con una mano de obra al alcance de cualquiera de estos magistrados romanos, pueden generar cualquier tipo de desarrollo arquitectónico y urbano. Desde fundar una ciudad hasta construir el foro y la basílica. Todo lo puede hacer con esa mano de obra y si no después lleva hasta ese lugar una mano de obra especializada. Quiere decir que todo en este campo ronda en el poder que le permite al ciudadano romano patricio poder construir esas relaciones, poder construir esos, a partir de los capitales, construir las relaciones que lo llevan a participar en algunos de los cargos de ese campo político. Y ese campo político es donde se desarrolla el juego del poder romano. A tal punto que este juego de poder lo que tiene siempre como base es el que organiza mejor o cómo se organiza para, en definitiva, poder retener ese poder. Y esa idea de orden la llevaban a todos los ámbitos de la vida, a todos sus hábitos. Pueden ver ahí, por ejemplo, lo que nosotros llamaríamos un catastro romano. Los romanos tenían de la ciudad de Roma un plano a escala monumental otra vez. Esto tenía entre 12 y 18 metros de lado, en mármol, en donde estaba dibujada toda la ciudad de Roma, pero con las plantas de sus edificios incluidos. De tal manera que ellos podían saber cómo era el edificio y cómo era su relación con el espacio urbano para continuar diseñando esa ciudad. El orden era la base de toda la estrategia romana para controlar tanto la ciudad como el territorio. Y también era la estrategia para jugar el poder. Ustedes tienen asignados dentro de la cultura romana una serie de ciudades. El juego de ahora es establecer esta relación entre el juego del poder y la ciudad que les ha tocado.